Son las 7 de la mañana con 15 minutos, de regreso con ustedes en Primera Página. Seguimos con nuestro segmento de entrevista. En esta parte de nuestro espacio vamos a conversar sobre economía. Está con nosotros Andrés Giuseppe, economista, y vamos a hablar sobre las sanciones económicas a Venezuela impuestas por el gobierno norteamericano, no solamente a Petróleos de Venezuela, no solamente a la empresa Citgo, sino también en días pasados al Banco Central de Venezuela, el impacto que esto puede tener en la economía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias. Queríamos comenzar sobre este tema. John Bolton, asesor de la Casa Blanca, hace algunos días anunciaba sanciones al Banco Central de Venezuela que establecían, entre otras cosas, la limitación en cuanto al uso de dólares y la comercialización dentro y fuera del territorio norteamericano de manera directa o indirecta con su moneda, así como también con personas naturales o jurídicas. ¿Cuál es el impacto que, a su juicio, esto puede tener en la economía? Ya se ha adelantado desde otros sectores que el impacto puede ser mínimo, toda vez que es muy poco lo que queda a nivel operativo en el Banco Central de Venezuela en territorio norteamericano. Sí, bueno, mira, lo primero que hay que decir, ¿no? Reconocer, y el pueblo está consciente que lo que ha venido ocurriendo en la economía venezolana en estos últimos tiempos es producto de una política agresiva, violenta del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Lo que intenta el gobierno de Estados Unidos es poner de rodillas al pueblo venezolano, afectarlo en su vida cotidiana, en su calidad de vida, para que se volque en contra del proceso revolucionario que se está llevando en Venezuela. Proceso de independencia prácticamente de los lazos que nos atan a la economía norteamericana. Y es un proceso importante, y decirlo aquí públicamente, que el pueblo tiene que abocarse a partir de ahora, tomando en cuenta todos esos elementos agresivos, esa geopolítica no cooperativa que impulsa Estados Unidos contra Venezuela y sobre todo contra los países aliados de Venezuela. Y fundamentalmente hemos visto cómo contra Cuba, contra Nicaragua, incluso contra China, Irán, prácticamente Estados Unidos está empujando el planeta a un bloque antiimperialista, a un bloque antihegemonía y fundamentalmente un bloque multipolar parecido a la Guerra Fría. A juicio de ustedes, ¿cuándo comienza este ataque contra la economía venezolana? Toda vez que, si bien se han dictado un conjunto de sanciones contra empresas específicas del Estado venezolano, hoy contra el Banco Central de Venezuela, hablamos de una situación económica. En los últimos 10 años Venezuela ha tenido una de las tasas inflacionarias más altas del mundo. Así es, no, profe, el ataque a la economía venezolana viene de que el presidente Nicolás Maduro asumió la presidencia. El presidente Hugo Chávez Frías incluso sufrió muchos ataques a la economía venezolana. Recordemos el golpe de Estado y después que conllevó al sabotaje petrolero. Hemos visto cómo nos atacaban el sistema energético en Venezuela y la revolución triunfó en ese tiempo. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha sufrido ataques bestiales. Ya descaradamente el gobierno de Estados Unidos, tomando en cuenta de que ya la oposición política en Venezuela no tiene capacidad de sacar por la vía del voto, por la vía democrática, a la revolución, entonces prácticamente ha asumido pues, abiertamente la política agresiva, la política de violencia. Ustedes hablan de la agresión, de la política agresiva, y yo le consulto medidas que, por ejemplo, con Industria, Fedecámaras han señalado. El control cambiario. Desde el año 2003, nuestro país, hasta el año 2018 vimos un control cambiario, 15 años de control cambiario, uno de los principales factores que, según el sector productivo del país, ha generado esta situación económica, la regulación de precios, el aumento salarial de manera unilateral sin el diálogo tripartito. ¿Cómo quedan estos factores dentro de este entorno en el que señalan la agresión, pero también son señalamientos que se hacen hacia el Estado? Está bien, porque estás nombrando actores que son parte de la conspiración. Fedecámara, Consejo de Comercio, Benachán, Fedenaga, Fedeagro, todos esos gremios de oposición fueron los que impulsaron el golpe de Estado contra Hugo Chávez Frías, son los que han financiado las guarimbas. Todo el mundo sabe que han inducido la guerra económica, han manipulado los precios. Pero representan al sector productivo del país. Está bien, pero es que el gobierno nacional ha hecho llamados al sector productivo patriota que ama a Venezuela, que quiere impulsar la economía venezolana. Ellos no, el gobierno aquí ha abierto la política, ha financiado, ha dado recursos abiertamente a los empresarios. ¿Ves? Que están dispuestos a trabajar por el país, por reactivar el aparato productivo, la agricultura, ¿ves? La ganadería, todo eso. Pero hemos visto cuál ha sido el papel de estos empresarios. Ellos han recibido dólares y han traído para que importen mercancías, insumos, para activar el aparato productivo. Y todo el mundo descubrió en el 2014, 2015, que lo que traían era pura baratija, puras cosas que no tenían nada que ver para activar el aparato productivo, porque son parte de una trama conspirativa internacional. Ellos quieren que aquí vuelva la política de dominación imperial
Y es por eso que es importante, tomando en cuenta un día como hoy, tan importante para la vida política venezolana, 19 de abril, un día como hoy, en 1810 se libró, los venezolanos nos libramos de una vez del imperio español y los vestigios que quedaban de ese imperio. Pero también nos opusimos al imperio francés. ¿Y cómo después queda Estados esto? Unidos manipuló y apoyó, y Inglaterra, y después quisieron, a través de la doctrina Monroe, que ya ellos hacen llamado 1823, de que Venezuela es básicamente su patio trasero. Nosotros no pertenecemos a ninguna colonia, a ningún país. Nosotros somos un país independiente y hoy en día se está dando esa lucha. ¿Cómo quedan las relaciones con China, a la cual, por cierto, tenemos una deuda bastante importante a través de un fondo de cooperación mutuo que asciende a los 50.000 millones de dólares? ¿Qué pasa con Rusia, que tiene también una participación hoy importante y que son señalamientos que, si bien desde un lado se dicen Estados Unidos está en un proceso injerencista, desde otro lado se dice China, Rusia y Cuba están en un proceso injerencista en Venezuela? Sino porque Venezuela pasa a ser un elemento fundamental de la geopolítica mundial. Venezuela es la primera economía petrolera, es decir, desde el punto de vista de los principales recursos petroleros del planeta. Venezuela es el segundo país con oro que soporta el sistema financiero del planeta. Este que está impulsando China, este que está impulsando Rusia. Ya hoy en día, fíjate, esas sanciones que tú estás hablando de Estados Unidos, sobre todo del Departamento del Tesoro, contra el Banco Central de Venezuela, eso no nos afecta fundamentalmente, porque nosotros estamos jugando a una economía con diversas monedas. Multipolar. Complementaria, una moneda complementaria. Aquí hay algo importante con el tema de las sanciones. Próximamente vamos a adquirir divisas de cualquier país. Hay algo importante con el tema de las sanciones y voy a citar al MINSI, al Ministerio de Comunicación e Información. Le pido también al equipo de producción, si lo tenemos a la mano, lo coloquemos. Hay una cronología que el MINSI publicó en el año 2018 con el tema de las sanciones y hasta mediados del año 2018 no existían sanciones directamente a la economía, sino sanciones personales a través del OFAC y también en la declaración de Venezuela como una amenaza extraordinaria que lo hizo el presidente Barack Obama. Y vemos una situación inflacionaria que también podemos citar. Venezuela ha estado por encima de los 20 puntos porcentuales desde el año 2010-2007, hablamos más de 12 años, con una inflación muy superior al resto de la región. ¿Cómo se explica que tenemos un corto periodo de sanciones versus un periodo inflacionario de más de 12 años? No, sí, es que claro. Acuérdense que este es parte de los restos que queda de una economía dependiente de importaciones. Y sobre todo, cuando tú tienes a los grandes importadores de oficio, a estos gremios que tú estás llamando, la Fedecámara, Consejo de Comercio Venanchal, que recibían la renta petrolera y lo que hacían importar, ellos aplicaron una política simplemente de quebrar el país. Pero estos mismos gremios aseguran que hoy el Estado privilegia las importaciones. No, es que este país es altamente dependiente de la importación, es una falla estructural. Claro, ser pero importador, no es el sector también privado. así como ser monopólico, es decir, tener una economía altamente monopolizada no ha perjudicado. Y fundamentalmente una economía atada a la política financiera, al sistema de pago norteamericano, al sistema energético norteamericano, eso nos ha hecho daño. ¿Ves? Por eso es que es necesario, en este contexto de celebración, que hoy, por cierto, están en todas las plazas Bolívar, la revolución, el pueblo patriota celebrando este día de libertad. 19 de abril de 1810 es un día importante para el país y lo estamos celebrando. Pero es producto de eso, de desatarnos de todas las vinculaciones del imperio. Tenemos acá una pequeña gráfica que le invito a que la veamos acá en la pantalla que tenemos. Vean el comportamiento inflacionario de Venezuela desde el 99. Importante destacar, la cifra oficial llega hasta el año 2015, última vez, por cierto, que el Banco Central de Venezuela publicó un índice oficial, luego reportó a través del Fondo Monetario. En el año 2016 entregó una cifra de 870%. Algo importante con esto, este contexto responde enteramente a política, a geopolítica, o no hay una responsabilidad en factores que tengan que ver con las regulaciones a la economía. No hay fallas. Hay fallas. Aquí se descubrieron actos de corrupción importantes en la economía, ¿ves? Que afectaron a la economía. Es una falla estructural. ¿Ves? Aquí, en cierta forma, el imperio ha financiado conspiración. ¿Ves? De hecho, chantajea a corruptos y los pone a hablar. Aquí los medios de comunicación internacional que domina Estados Unidos llega una campaña de satanización contra nuestras instituciones. Aquí el Fondo Monetario Internacional manipula cifras. Pero el gobierno entregó una cifra de 800%. No está cifras bien. oficiales del Banco Central de Venezuela. Pero el Fondo Monetario Internacional decía que el año pasado iba a ser 10 millones % la inflación. Este año pronostica 30. Claro, entonces eso es manipulación. El Banco Mundial manipula cifras. Es decir, las instituciones que dominan el imperio lo tienes para manipular a aquellos países que decidieron ser libres de la política
industrial, de la política comercial, de la política exterior de Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viviendo. Es una guerra que estamos viviendo, una guerra que estamos enfrentando. Y las políticas económicas, que es algo que vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. 7:25 minutos de la mañana. Estamos con Andrés Giuseppe, economista, hoy con nosotros en Primera Página, viernes 19 de abril. A la pausa y seguimos con mucho más. Los invitamos, por cierto, a participar con la etiqueta Primera Página en las redes sociales, @Primera Página en Twitter e Instagram, también disponible para ustedes nuestras redes.